El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las instalaciones de entrenamiento militar cuando Elena Rodríguez salió del jeep. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras observaba el campo de tiro que se extendía infinitamente en el desierto de Nevada. A sus 26 años, nunca antes había empuñado un rifle, y mucho menos disparado uno. Sus manos, callosas por años de trabajar como mecánica en el taller de su padre, temblaban ligeramente mientras se ajustaba la gorra militar prestada. El coronel Marcus Hayes observaba desde la plataforma de observación. Su rostro curtido reflejaba escepticismo. Había visto pasar por esas instalaciones a innumerables reclutas, pero Elena era diferente. Ella no era militar ni siquiera agente de la ley. Ella estaba allí por una apuesta, una estúpida apuesta que se había descontrolado por completo. 3 semanas antes, Elena estaba reparando una transmisión en su garaje cuando el sargento Mike Chen y sus compañeros entraron. Eran Navy SALS de permiso. Su camión se había averiado a las afueras del pequeño pueblo de Riverside. Mientras Elena trabajaba bajo el capó, los soldados bromeaban sobre sus recientes ejercicios de entrenamiento y sus dificultades con el tiro de precisión a larga distancia. Nuestro equipo de francotiradores falló 12 de 20 objetivos ayer, se había quejado Mike, secándose el sudor de la frente. El mando no está contento. Se supone que estas nuevas miras son de última generación, pero algo falla. Elena salió de debajo del capó, con el mono manchado de aceite. Quizá no sea el equipo, dijo en voz baja, clavando sus ojos oscuros en los de Mike. A veces el problema es más sencillo de lo que parece. Los soldados rieron, no con burla, sino con el humor desenfadado de quienes habían visto demasiado como para ofenderse por el comentario de una civil. Pero algo en el tono de Elena hizo que Mike se detuviera. Había en ella una confianza, una seguridad que no encajaba con su humilde entorno. ¿Sabes algo de tiro?, preguntó el cabo Danny Walsh, apoyado en el banco de trabajo. Elena se encogió de hombros y siguió con su trabajo. Sé de precisión. Mi abuelo me enseñó que, tanto si enhebras una aguja como si das en el blanco, todo se reduce a respirar, tener paciencia y ver lo que otros pasan por alto. La conversación continuó mientras Elena terminaba la reparación, con movimientos económicos y seguros. Habló de su abuelo, Miguel, que había sido cazador en México antes de emigrar a Estados Unidos. Él le había enseñado a ver patrones en todo, a notar los pequeños detalles que marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso. Solía decir que disparar no se trataba del arma ni siquiera del blanco, explicó Elena, revisando el motor por última vez. Se trataba de encontrar la quietud interior, ese momento entre latidos donde todo encaja. Mike se había sentido intrigado a pesar de sí mismo. Había algo en esa joven que le recordaba a los mejores francotiradores con los que había servido. Todos compartían esa misma intensidad silenciosa, esa capacidad de ver más allá de lo evidente. La apuesta había comenzado de forma bastante inocente. Danny, siempre el bromista del grupo, había sugerido que Elena fuera a su base y les mostrara cómo se hacía. Si estás tan segura de la precisión, había bromeado. ¿Por qué no lo demuestras? Elena había aceptado sin dudarlo, sin comprender del todo en qué se estaba metiendo. Mike había intentado explicarle la complejidad del tiro militar, el equipo avanzado, la presión de rendir bajo observación, pero Elena simplemente había asentido, su mente ya procesando la mecánica de lo que se avecinaba era una demostración de fuego. Ahora, de pie al borde del campo de tiro, Elena sentía la presión de decenas de miradas sobre ella. Se había corrido la voz por la base sobre la civil que afirmaba poder superar en puntería a francotiradores militares entrenados. Los soldados se habían reunido para presenciar lo que muchos suponían sería una demostración inofensiva que terminaría en una leve vergüenza. El coronel Hayes bajó de la plataforma de observación, sus botas crujiendo sobre la grava. Inicialmente se había opuesto a permitir que una civil estuviera en el campo de tiro, pero la curiosidad había vencido al protocolo. El equipo SEAL había dado fe del carácter de Elena,
y Hayes estaba genuinamente interesado en cualquier información que pudiera ayudar a su programa de francotiradores, que atravesaba dificultades. «Señorita Rodríguez», dijo, extendiéndole la mano. «Entiendo que nunca antes ha utilizado equipo militar». Elena le estrechó la mano con firmeza. «No, señor, pero he estado pensando en lo que me contó el sargento Chen sobre los blancos fallados. Tengo algunas ideas sobre que podría estar fallando». Hayes arqueó una ceja. La seguridad en su voz era notable, considerando su completa falta de entrenamiento formal. Señaló la mesa de equipo donde había varios. Los rifles de alta potencia relucían bajo el sol de la mañana. «Son instrumentos de precisión», explicó, levantando uno de los rifles. «Cada uno vale más que el coche de la mayoría. Las miras telescópicas pueden seguir objetivos a distancias que la mayoría de la gente ni siquiera puede ver con claridad». Elena se acercó a la mesa, escudriñando las armas con la misma intensidad que antes dedicaba a diagnosticar problemas de motor. Cogió uno de los rifles, comprobando su peso, y deslizó los dedos por el cañón con una familiaridad sorprendente. «Mi abuelo siempre decía que cada herramienta tiene su propia personalidad», murmuró, más para sí misma que para el coronel. «Hay que entender qué quiere hacer antes de poder hacer que haga lo que uno necesita». Los soldados reunidos intercambiaron miradas. Algunos sonrieron con indulgencia, otros fruncieron el ceño con preocupación. Esto no era un juego, y el equipo no era algo con lo que debieran experimentar aficionados. Pero Elena parecía ajena a su escepticismo. Estaba completamente absorta en el examen del rifle, su mente mecánica analizando automáticamente sus componentes, su equilibrio, su potencial. Había pasado años aprendiendo a diagnosticar problemas que mecánicos expertos habían fallado, encontrando soluciones que otros habían pasado por alto. Mientras se preparaba para su primer disparo, Elena recordó las palabras de su abuelo sobre el espacio entre latidos. Nunca había comprendido del todo su significado hasta ese momento, de pie en el umbral entre su antigua vida y algo completamente nuevo. Elena se posicionó en la línea de tiro. El peso del rifle se sentía extrañamente natural sobre su hombro. El blanco se encontraba a 800 metros de distancia, una silueta militar estándar que parecía increíblemente pequeña a través de la mira. A su alrededor, los miembros del equipo SEAL tomaron posiciones en los carriles adyacentes, preparándose para demostrar sus habilidades antes de que ella realizara su primer disparo. El coronel Hayes había insistido en esta disposición. Quería que Elena viera a qué se enfrentaba para comprender el nivel de precisión requerido a esa distancia. La brisa matutina aumentó ligeramente, haciendo que las banderas de tiro ondearan y danzaran. El sargento Chen se colocó en posición primero, con movimientos fluidos y precisos. Había sido tirador designado durante más de 5 años, con bajas confirmadas en 3 zonas de combate diferentes. Su respiración se ralentizó mientras alineaba la mira, su dedo encontrando el familiar surco del gatillo. El disparo resonó en el aire del desierto. A través del telescopio de observación, el oficial de tiro anunció, fallo bajo y a la derecha, aproximadamente 10 cm. Chen apretó la mandíbula. Este era precisamente el problema que habían estado experimentando durante semanas. Se suponía que los nuevos rifles eran más precisos que su equipo anterior, pero algo estaba causando fallos constantes incluso entre sus tiradores más experimentados. El cabo Walsh tomó su turno a continuación, ajustando la mira según el viento y la elevación basándose en el fallo de Chen. Su disparo impactó justo en el centro del blanco, ganándose la aprobación de los observadores. Pero cuando el especialista Torres disparó, su bala impactó alto y a la izquierda a pesar de usar la misma configuración. Elena observaba cada disparo con intensa concentración, pero no de la manera que los demás esperaban. Mientras ellos se concentraban en los blancos y los impactos, ella estudiaba a los propios tiradores. Notó cómo la respiración de Chen cambió justo antes de disparar, como el agarre de Walsh se tensó casi imperceptiblemente, como los ojos de Torres parecieron entrecerrarse ligeramente al apretar el gatillo.
Los rifles no son el problema, le dijo en voz baja al coronel Hayes. Al menos no del todo, dijo Hayes, mirándola con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Elena señaló a los tiradores. Todos están compensando algo que no existe. Han sido entrenados para ajustar variables específicas, pero estas nuevas miras ya realizan algunos de esos ajustes automáticamente, así que están haciendo una doble corrección. La expresión del coronel se tornó seria. Elena describía un fenómeno que había desconcertado a sus instructores durante semanas. El nuevo equipo tenía una compensación integrada para diversos factores ambientales. Pero la documentación no había sido clara sobre qué ajustes eran automáticos y cuáles aún requerían intervención manual. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Hayes. Nunca antes habías visto este equipo. Elena sonrió levemente, la misma expresión que ponía cuando encontraba un problema particularmente difícil de diagnosticar en un motor. En el taller de mi abuelo, tenía un viejo torno que todos decían que estaba roto. Mecánicos de 3 pueblos distintos venían a intentar arreglarlo, pero todos cometían el mismo error. Asumían que funcionaba mal cuando, en realidad, funcionaba exactamente como se había diseñado. Simplemente no entendían el diseño. Se acercó a la línea de tiro y se colocó en posición con el rifle. A diferencia de los tiradores militares, no realizó una serie de ajustes ensayados a la mira ni a la culata. Simplemente sujetó el arma con naturalidad, dejando que encontrara su propio equilibrio contra su cuerpo. La mira indica una distancia al objetivo de 796 m, anunció, leyendo la pantalla digital. Viento de 2,3 millas por hora del sureste. Humedad del 62%. El coronel Hayes asintió. Estas eran las lecturas estándar que cualquier tirador competente anotaría antes de disparar. Pero Elena no había terminado con sus observaciones. El rifle tiende a desviarse ligeramente a la derecha, continuó, haciendo un pequeño ajuste en su agarre. No por la deriva del viento, sino por cómo interactúa el bípode con el terreno. Y la mira ya está compensando la caída de la elevación. Así que, si lo ajusto manualmente, me pasaré. Los soldados reunidos guardaron silencio. Elena estaba describiendo sutilezas que a la mayoría de los tiradores les llevaba meses descubrir. Conocimientos que solo se adquirían a través de una amplia experiencia con el equipo específico. Sin embargo, ella estaba sacando estas conclusiones en tan solo unos minutos. Gracias a la observación y a su intuición mecánica básica, la respiración de Elena se estabilizó en un ritmo natural. Hacía tiempo que había aprendido que forzar la calma nunca funcionaba tan bien como simplemente dejar que surgiera. Su abuelo se lo había enseñado cazando conejos en las colinas detrás de su casa, donde la paciencia marcaba la diferencia entre la cena y la decepción. A través de la mira, el blanco parecía palpitar suavemente al ritmo de su corazón. Elena esperó, sintiendo ese momento que su abuelo le había descrito, el espacio entre una respiración y la siguiente, donde todo encajaba a la perfección. El disparo la sorprendió incluso a ella por su repentinidad. Un instante se preparaba para disparar y al siguiente el rifle la empujaba contra el hombro. El estruendo resonó en el campo de tiro. En el centro del blanco, gritó el oficial de tiro, con un tono de sorpresa en la voz. Un murmullo recorrió a los soldados reunidos. A veces hay tiros de suerte. Pero este había sido diferente. La postura de Elena, su sincronización. Incluso su movimiento final había parecido sorprendentemente profesional para alguien sin formación reglada. Suerte de principiante, murmuró alguien, aunque sin mucha convicción. Elena devolvió el rifle al sargento Chen, con una expresión pensativa más que triunfante. El arma está bien equilibrada, dijo. Pero creo que tus tiradores están luchando contra ello en lugar de trabajar con ello. Es como intentar forzar una llave inglesa para que gire en la dirección equivocada. El coronel Hayes estudió a Elena con renovado interés. En sus 23 años de servicio militar, había presenciado innumerables demostraciones de puntería.
Algunas habían sido impresionantes demostraciones de habilidad. Otras habían sido experiencias de aprendizaje valiosas, pero esta se sentía diferente. Esto se sentía como el comienzo de algo extraordinario. Chen alzó el rifle, reflexionando sobre las palabras de Elena. ¿Estás diciendo que le estamos dando demasiadas vueltas? Elena se encogió de hombros. Lo que digo es que quizás el nuevo equipo requiere un enfoque diferente al que estás acostumbrado. A veces, el mayor obstáculo para resolver un problema es asumir que ya sabes cuál es el problema. Mientras el sol de la mañana ascendía en el cielo del desierto, Elena no tenía ni idea de que su único disparo exitoso ya había puesto en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. El desafío llegó 3 días después, presentado por el sargento Chen con el peso del orgullo institucional detrás. La noticia del acierto de Elena se había extendido por la base más rápido que los rumores, llegando a oídos del suboficial mayor James Sullivan, jefe del programa de entrenamiento de francotiradores de élite de la Armada. Sullivan era una leyenda en los círculos militares. Un hombre que había entrenado a algunos de los tiradores más letales de la historia estadounidense. Sus alumnos habían protegido a presidentes, eliminado objetivos de alto valor en condiciones imposibles y salvado innumerables vidas mediante fuego de precisión. La idea de que un civil sin formación hubiera superado a sus candidatos cuidadosamente seleccionados era más de lo que el escepticismo profesional podía soportar. Elena estaba trabajando en el motor de la camioneta de su vecino cuando Chen llegó a su garaje. Su expresión era seria, pero no hostil. Los últimos días habían sido extraños para ella, llenos de llamadas telefónicas de personal militar que le hacían preguntas técnicas sobre sus observaciones en el campo de tiro. Elena, dijo Chen, apoyándose en el banco de trabajo. Necesito hablar contigo sobre algo. Salió de debajo del capó, secándose las manos con un trapo. Si se trata de esas preguntas sobre el ajuste del alcance, ya le conté al capitán Williams todo lo que se me ocurrió. No estoy intentando revolucionar el entrenamiento militar. Acabo de notar algunas cosas. Chen sonrió a pesar de la tensión que sentía. La humildad de Elena era genuina, lo que de alguna manera complicó la situación en lugar de simplificarla. Si hubiera sido arrogante o presumida, habría sido más fácil descartar su éxito como una casualidad. El jefe maestro Sullivan quiere reunirse con usted, dijo con cautela. Digamos que se muestra escéptico sobre lo que ocurrió el otro día. Elena dejó la llave inglesa a un lado, centrando ahora toda su atención en Chen. ¿Escéptico cómo? Él cree que tu tiro fue pura suerte. Sencillo y puro. Ha visto a cientos de personas tener suerte una vez, pero dice que la verdadera puntería se basa en la constancia bajo presión. Cualquiera puede acertar en el blanco una sola vez si se dan las condiciones adecuadas. Elena asintió lentamente. Esto tenía sentido para ella de una manera que los elogios sorprendidos nunca lo habían tenido. En su mundo, demostrar competencia significaba demostrar fiabilidad a lo largo del tiempo, no solo tener éxito una sola vez. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. Chen respiró hondo. Quiere organizar una demostración, tú contra sus 3 mejores instructores de francotiradores. Múltiples blancos, distintas distancias y condiciones. Dice, si logras mantener la precisión durante una prueba exhaustiva, revisará personalmente los problemas de equipo que hayas detectado. Elena lo meditó, mientras su mente ya procesaba las implicaciones. No se hacía ilusiones sobre su único disparo certero. En ese momento le había parecido acertado, pero no tenía forma de saber si podría repetirlo. ¿Y si no puedo?, preguntó. Entonces vuelves a tu garaje y todo esto se archiva como una simple anécdota interesante. Sin daño alguno. Elena miró a su alrededor en su taller, las herramientas familiares y los proyectos a medio terminar que habían definido su vida durante los últimos 5 años. Era una buena vida, honesta y satisfactoria a su manera. Pero algo había despertado en ella durante esos pocos minutos en el campo de tiro. Una sensación de posibilidad que nunca antes había experimentado. ¿Cuándo?, preguntó.
2 semanas después, Elena se encontraba en una instalación militar diferente, una dedicada específicamente al entrenamiento avanzado de tiro. El campo de tiro aquí era más sofisticado que el primero, con blancos a múltiples distancias y cambios de elevación que imitaban escenarios de combate reales. El suboficial Sullivan la esperaba, un hombre de complexión robusta, de unos 50 años, con cabello gris acero y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo, el de alguien que no tenía nada que demostrar. «Señorita Rodríguez», dijo, «he oído cosas interesantes sobre usted». «Nada demasiado emocionante, espero», respondió Elena, con sinceridad. Sullivan rió, un sonido que pareció sorprenderle. «Me gusta eso. La confianza sin arrogancia escasea en este negocio». Su expresión se tornó más seria. «Pero necesito que entiendas a qué te enfrentas. Los 3 instructores con los que competirás suman 47 años de experiencia. Han disparado en condiciones que pondrían a prueba los nervios de cualquiera». Elena asintió, estudiando la disposición del campo de tiro. Era más compleja de lo que esperaba, con blancos a distancias de entre 400 y 200 metros. Algunos estaban colocados tras cobertura parcial, otros elevados para simular ángulos difíciles. «La prueba es sencilla», continuó Sullivan. 25 disparos en total, 5 a cada una de las 5 configuraciones de blancos diferentes. Mis instructores dispararán primero, luego tendrás tu turno. La puntuación se basará en la precisión y la consistencia. Mientras Elena examinaba los rifles disponibles para la prueba, notó que eran diferentes a los que había usado antes. Estos eran aún más sofisticados, con óptica avanzada y sensores ambientales que proporcionaban datos en tiempo real sobre las condiciones. «Nunca he usado un equipo tan avanzado», admitió ante Sullivan. «Mis instructores tampoco cuando empezaron». «La adaptación es parte de las habilidades que buscamos», respondió. La primera instructora, la sargento artillera Patricia Moore, tomó su posición en la línea de tiro. Moore era la única mujer entre los 3 instructores, un hecho que había hecho que su ascenso a ese puesto fuera considerablemente más difícil que el de sus compañeros. Su reputación se basaba en la precisión bajo presión y una habilidad casi sobrenatural para interpretar las condiciones ambientales. Los primeros 5 disparos de Moore a blancos a 400 metros de distancia se agruparon en el centro del círculo. Su técnica era impecable, su respiración controlada, su seguimiento consistente. Los observadores reunidos asentían con aprobación cada vez que un disparo daba en el blanco. Elena observaba atentamente, pero, de nuevo, su enfoque era distinto al que los demás esperaban. No solo observaba los resultados, sino que estudiaba cómo Moore interactuaba con el rifle, cómo utilizaba la mira telescópica avanzada, cómo incorporaba la información ambiental a sus decisiones de tiro. Cuando le tocó el turno a Elena con los blancos a 400 metros, sintió la familiar sensación del rifle encontrando su posición natural contra su cuerpo. La mira telescópica avanzada le proporcionaba más información de la que estaba acostumbrada. En lugar de sentirse abrumada por la cantidad de datos, los filtró intuitivamente, utilizando solo lo que consideraba relevante para cada disparo. Su primer disparo dio en el blanco. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto impactaron con precisión mecánica, cada bala encontrando el centro del círculo. La expresión del suboficial mayor Sullivan permaneció cuidadosamente neutral. Pero Elena notó que sus manos se tensaban ligeramente mientras la observaba disparar. Esto ya no parecía cuestión de suerte. Al pasar al siguiente grupo de blancos a 600 metros, Elena comenzó a comprender que participaba en algo mucho más importante que una simple demostración de habilidad. Esta era una prueba que determinaría no solo sus capacidades, sino potencialmente el rumbo de su vida. Los blancos a 800 metros resultaron ser el punto de inflexión para las expectativas convencionales. El sargento Robert Kim, el segundo instructor,
Era un veterano de múltiples despliegues en combate cuyos nervios de acero le habían valido condecoraciones en Afganistán e Irak. Su enfoque para los disparos a mayor distancia era metódico y cuidadoso, incorporando lecturas de viento, ajustes de humedad y correcciones de temperatura que había interiorizado a través de miles de horas de entrenamiento. El primer disparo de Kim a 800 metros impactó ligeramente bajo y a la izquierda del centro. Aún dentro del rango aceptable, pero sin la precisión perfecta que lo caracterizaba. Ajustó mínimamente su mira y disparó de nuevo, esta vez dando más cerca del centro de la diana. Sus 3 disparos restantes fueron reduciendo gradualmente el grupo, culminando con 2 impactos casi perfectos. Elena observaba a Kim disparar con la misma atención concentrada que antes, pero comenzaba a notar patrones que iban más allá de la técnica individual. Cada instructor libraba la misma batalla entre su extenso entrenamiento y las capacidades del equipo avanzado. Cuando Elena tomó posición para los disparos a 800 metros, cerró los ojos brevemente, bloqueando el murmullo de las conversaciones de los observadores. En su mente, podía oír la voz de su abuelo explicando cómo los ciervos podían percibir la tensión de un cazador a cientos de metros de distancia. El animal sabe cuando te esfuerzas demasiado, le había dicho durante una de sus salidas de caza. Puedes sentir tu desesperación en la forma en que te mueves, en la forma en que respiras. El secreto está en desear el disparo sin necesitarlo. Elena abrió los ojos. Ajustó la vista y se acomodó en su posición de tiro. El blanco parecía increíblemente pequeño a través de la mira, pero se sorprendió al confiar en el equipo de una manera que la dejó perpleja. En lugar de cuestionar las lecturas ambientales, dejó que éstas guiaran sus instintos en vez de anularlos. Su primer disparo a 800 metros dio justo en el centro. El campo de tiro quedó en silencio, salvo por el susurro del viento del desierto sobre los blancos. Su segundo disparo impactó a menos de 1 centímetro del primero. El tercero, el cuarto y el quinto siguieron con la misma precisión mecánica, creando una agrupación más cerrada que cualquier otra que los observadores hubieran visto en meses de pruebas. El suboficial Sullivan se acercó al telescopio de observación, necesitando verificar lo que informaban sus asistentes. La agrupación de Elena a 800 metros no solo era buena para una civil. Era excepcional en todo sentido. ¿Cómo?, se preguntó Sullivan más para sí mismo que para Elena. Elena se encogió de hombros, sin mostrar en su expresión ni falsa modestia ni orgullo. El rifle quiere ser preciso. Solo intento no interponerme en su camino. El tercer instructor, el suboficial Marcus Webb, era conocido en toda la Armada por su desempeño bajo presión. Había logrado bajas confirmadas a más de 1000 metros en situaciones de combate, donde un disparo fallido significaba la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Su reputación se basaba en una calma casi sobrenatural bajo el fuego. Los blancos a 1000 metros representaban la verdadera prueba de puntería a larga distancia. A esa distancia, las pequeñas variables se magnificaban hasta convertirse en factores significativos. Un ligero error de cálculo en la velocidad del viento, un temblor momentáneo en la mano del tirador o un fallo menor del equipo podían desviar una bala varios metros de su objetivo. El enfoque de Webb para los disparos a 1000 metros era diferente al de sus colegas. Mientras que ellos se basaban en gran medida en las lecturas ambientales del equipo avanzado, Webb parecía combinar los datos tecnológicos con algo más intuitivo. Pasaba largos ratos estudiando el terreno entre la línea de fuego y los blancos, observando los remolinos de polvo y el movimiento de la hierba que le daban pistas sobre los patrones de viento que los sensores podrían pasar por alto. Su primer disparo impactó alto pero centrado. Un impacto sólido que demostró tanto habilidad como la dificultad de la distancia. Sus disparos posteriores se acercaron con firmeza al centro de la diana, terminando con 2 impactos que se habrían considerado excelentes en condiciones de combate. Elena estudió la técnica de Webb con particular interés. A diferencia de los demás instructores, parecía encontrar un equilibrio entre confiar en el equipo y confiar en su experiencia. Esto resonaba con su enfoque de los problemas mecánicos,
donde las computadoras de diagnóstico proporcionaban datos, pero la intuición guiaba las soluciones. Cuando Elena se posicionó para los disparos a 1000 metros, sintió una presión diferente a la que había experimentado a distancias más cortas. Ya no se trataba de demostrar algo ni de satisfacer la curiosidad. El personal militar reunido observaba con un interés profesional que iba más allá del mero escepticismo. A través de la mira, el objetivo a 1000 metros parecía poco más que un punto distante. Elena recordó a su abuelo, a quien no había recordado en años. Él era capaz de avistar animales de caza a distancias que asombraban a cazadores experimentados, no porque su vista fuera mejor, sino porque sabía ver. No busques al ciervo, le había enseñado. Busca el lugar donde debería estar un ciervo y luego deja que tus ojos encuentren lo que lo hace diferente. Elena aplicó este principio a su puntería. No solo miraba el blanco, sino que comprendía su relación con el entorno. Notó cómo el brillo del calor afectaba su visión a esa distancia. Cómo los ajustes automáticos de la mira compensaban la distorsión atmosférica. Cómo la avanzada armonía del cañón del rifle reducía el impacto de las pequeñas vibraciones. Su primer disparo a 1000 metros dio en el centro del círculo. Un impacto sólido que impresionó a los observadores, pero decepcionó a la propia Elena. Había esperado que el equipo avanzado facilitara el disparo. Ajustó su estrategia para el segundo disparo, confiando menos en el equipo y más en sus instintos. Este disparo dio más cerca del centro, y sintió la familiar sensación de que todo encajaba a la perfección. Sus disparos tercero, cuarto y quinto siguieron con una precisión cada vez mayor, terminando con 2 impactos que se agruparon alrededor del centro de la diana con una precisión que normalmente requiere años de desarrollo. Al dejar el rifle, Elena notó que la conversación entre los observadores se había detenido por completo. El jefe maestro Sullivan estudiaba los blancos a través de sus binoculares con una expresión que mezclaba aprecio profesional con algo cercano a la incredulidad. La fase final de la prueba la esperaba. Blancos a 1200 metros que llevarían tanto al equipo como a la tiradora al límite. A esa distancia, Elena intentaría disparos que desafiarían incluso a los francotiradores militares más experimentados. Disparos que requerían no solo precisión, sino una comprensión casi artística del comportamiento de los proyectiles en vuelo a largas distancias. Elena miró hacia los blancos distantes, apenas visibles como pequeños puntos contra el fondo del desierto, y sintió la presencia de su abuelo con tanta claridad como si estuviera a su lado. La prueba más difícil aún estaba por venir. Pero por primera vez desde su llegada a las instalaciones, se sentía realmente preparada. Los blancos a 1200 metros representaban el límite absoluto de lo que el avanzado sistema de rifle estaba diseñado para lograr. A esa distancia, la curvatura de la Tierra comenzaba a influir en los cálculos balísticos, y las variables ambientales que eran insignificantes a distancias más cortas se convertían en factores críticos para la precisión del disparo. El suboficial mayor Sullivan había reservado esta prueba final para el final, no solo por su dificultad, sino porque esperaba que demostrara las limitaciones del enfoque poco convencional de Elena. El tiro de largo alcance extremo requería años de práctica. La experiencia le permitía dominar la sutil interacción entre las capacidades del equipo y la habilidad del tirador. El suboficial Webb se acercó a los blancos de 1200 metros con una concentración visible. Esta distancia puso a prueba incluso sus considerables habilidades, obligándolo a sintetizar todo lo aprendido sobre balística, condiciones ambientales y rendimiento del equipo en unos pocos disparos ejecutados con precisión. La preparación de Webb para los disparos a 1200 metros fue meticulosa. Dedicó varios minutos a estudiar datos meteorológicos, revisar múltiples sensores ambientales y realizar ajustes minuciosos en la configuración de su mira. Su primer disparo impactó bajo y a la derecha del centro del blanco, aún dentro de los círculos de puntuación, pero lejos de la perfección que en ocasiones anteriores. Su segundo disparo, ajustado según lo aprendido en el primero, impactó más cerca del centro, pero aún sin la precisión que lo caracterizaba.
El tercer y cuarto disparos mostraron una mejora gradual a medida que Webb perfeccionaba su comprensión de las condiciones. Pero su último disparo se agrupó con los demás a un nivel que, si bien era profesionalmente competente, carecía de la precisión excepcional que había demostrado a distancias más cortas. Elena observó a Webb esforzarse con la distancia extendida con empatía en lugar de con satisfacción competitiva. Podía ver que Elena no solo luchaba contra los desafíos técnicos del disparo, sino también contra el peso acumulado de su extenso entrenamiento, que a veces interfería con las capacidades del equipo avanzado. Cuando Elena tomó posición para los blancos de 1200 metros, los observadores guardaron silencio expectantes. Su desempeño a distancias más cortas había sido notable, pero esta prueba final confirmaría su extraordinaria habilidad natural o revelaría los límites de la suerte del principiante. A través de la mira, el blanco de 1200 metros era apenas distinguible del paisaje circundante. Elena se encontró dependiendo más de los sensores avanzados del rifle que en cualquier otra distancia anterior. Pero en lugar de sentirse intimidada por la tecnología, la trató como cualquier herramienta de diagnóstico sofisticada. Su primer disparo a 1200 metros falló el blanco por completo, impactando en el terraplén de tierra a varios metros a la izquierda. Por primera vez desde que comenzó la demostración, Elena sintió el agudo pinchazo del fracaso. El recordatorio de que los resultados excepcionales requerían no solo intuición, sino también experiencia. El jefe maestro Sullivan asintió levemente, con una expresión que no mostraba ni satisfacción ni decepción. Este fallo era lo que había esperado desde el principio, la confirmación de que la verdadera puntería no podía ser reemplazada únicamente por el talento natural. Pero la reacción de Elena ante el fallo sorprendió a todos, incluso a ella misma. En lugar de frustrarse o intentar corregir el error, se encontró analizando el disparo con el mismo método que utilizaba para diagnosticar problemas mecánicos. Su segundo disparo impactó en el borde exterior de la diana. Una mejora drástica que demostraba que aprendía de cada intento. El tercer disparo se acercó al centro y Elena empezó a sentir la familiar sensación de comprender cómo funcionaban todas las variables en conjunto. Su cuarto disparo a 1200 metros impactó dentro del círculo central. Un acierto que habría sido respetable para cualquier tirador militar. Pero Elena sabía que podía hacerlo mejor. Que aún había algo que no comprendía sobre la relación entre las capacidades del equipo y la distancia extrema. Para su quinto y último disparo a 1200 metros, Elena cerró los ojos y se permitió pensar en las lecciones de su abuelo sobre la paciencia. No solo la paciencia para esperar el momento adecuado para disparar, sino la paciencia para confiar en que la comprensión llegaría cuando dejara de forzarla. Cuando abrió los ojos y se acomodó en su posición de tiro final, Elena sintió era diferente a cómo se había sentido en sus disparos anteriores. La lectura de la mira telescópica avanzada parecía más nítida, el equilibrio del rifle más natural, el blanco distante más alcanzable a pesar de su pequeño tamaño. Su último disparo dio en el centro del círculo, lo suficientemente cerca como para demostrar verdadera habilidad y no suerte. No fue perfecto, pero representó un nivel de aprendizaje y adaptación rápidos que impresionó incluso a los observadores más escépticos. Al dejar el rifle por última vez, Elena sintió una compleja mezcla de satisfacción y decepción. Había demostrado que su éxito inicial no se debía únicamente a la suerte, pero también había descubierto que una puntería excepcional requería más que simple intuición. El jefe maestro Sullivan se acercó con una expresión que Elena no pudo descifrar. Su evaluación determinaría no solo cómo se registraría oficialmente su desempeño, sino también si tendría futuras oportunidades para desarrollar sus inesperadas habilidades. 24 aciertos de 25 disparos, anunció Sullivan al personal reunido, incluyendo una precisión constante a distancias que desafían incluso a francotiradores experimentados. Hizo una pausa, estudiando a Elena con la misma intensidad que reservaría para evaluar una pieza de equipo crítico. Señorita Rodríguez, llevo más de 20 años entrenando tiradores de precisión, y sinceramente, nunca he visto nada igual.
Elena esperaba la calificación que sabía que llegaría. La explicación de por qué su desempeño, aunque impresionante, no era suficiente para ser considerada seriamente. En cambio, Sullivan la sorprendió por completo. Me gustaría ofrecerle un puesto en nuestro programa de entrenamiento avanzado, dijo. No como estudiante, sino como participante en una investigación. Queremos entender cómo logras estos resultados, y aún más importante, si podemos enseñar a otros tiradores a replicar tu método. Elena lo miró fijamente, apenas asimilando lo que oía. El taller, sus clientes habituales, la rutina familiar de su vida en Riverside de repente parecían muy lejanos. No soy militar, dijo. La primera objeción que se le ocurrió. Sullivan sonrió. Tampoco lo eran algunos de los tiradores más efectivos de la historia estadounidense. Lo que importa es la capacidad y la voluntad de servir a algo más grande que uno mismo. Mientras Elena consideraba esta oportunidad inesperada, se dio cuenta de que el disparo más importante de su vida quizá no fuera ninguno de los que había realizado a los blancos. Quizá fuera la decisión que tomara en los próximos minutos sobre el rumbo de su futuro. 6 meses después de que Elena Rodríguez pisara por primera vez un campo de tiro militar, se encontraba en una posición que le habría parecido imposible durante sus días trabajando en el taller de su padre. Se había convertido en el centro de un programa de entrenamiento revolucionario que estaba cambiando la forma en que el ejército estadounidense abordaba el tiro de precisión. El Centro de Investigación de Tiro Avanzado se había establecido específicamente para estudiar. Elena analizó sus métodos y determinó si su enfoque intuitivo del tiro podía sistematizarse y enseñarse a otros. Lo que descubrieron desafió décadas de sabiduría convencional sobre cómo se formaban los tiradores expertos. La oficina de Elena daba al mismo desierto de Nevada donde había demostrado sus habilidades por primera vez, pero ahora la vista tenía un significado diferente para ella. En lugar de representar una prueba intimidante de sus capacidades, se había convertido en un laboratorio donde trabajaba con algunos de los instructores militares más talentosos del mundo para desarrollar nuevas metodologías de entrenamiento. El avance decisivo se produjo durante su tercer mes en el programa, cuando Elena trabajaba con un grupo de aspirantes a francotiradores con dificultades, que le habían sido remitidos por instructores frustrados. Estos estudiantes tenían todos los conocimientos técnicos y las capacidades físicas necesarias para el éxito, pero no lograban alcanzar los niveles de precisión que su entrenamiento les sugería. Elena se acercó a estos estudiantes no como una maestra, sino como una solucionadora de problemas, aplicando el mismo razonamiento diagnóstico que una vez usó para reparar motores, para identificar qué les impedía alcanzar su potencial. Descubrió que la mayoría de los problemas de tiro no eran cuestiones técnicas, sino conflictos entre la conciencia, el control y la habilidad natural. Gestionar todas las variables. A un estudiante particularmente frustrado le había dicho durante una sesión de capacitación: el equipo está diseñado para realizar la mayoría de los cálculos por usted. Tu trabajo es crear las condiciones para que esos cálculos funcionen correctamente. La estudiante, una cabo de la Infantería de Marina llamada Jennifer Lowe, había tenido problemas con la consistencia a media distancia a pesar de haber demostrado una excelente técnica durante las prácticas de tiro en seco. Elena notó que Leo, inconscientemente, luchaba contra la posición natural del rifle, haciendo pequeños ajustes que afectaban la precisión inherente del arma. Cierra los ojos, le indicó Elena. Ahora, adopta tu posición de tiro sin mirar por la mira telescópica. Dejad que el rifle encuentre donde quiere estar. Cuando Leo volvió a abrir los ojos y miró por la mira telescópica, la imagen estaba mejor alineada que con todos sus ajustes conscientes. Su siguiente disparo dio en el blanco y los posteriores mantuvieron ese nivel de precisión. Esto se conoció como el método Rodríguez, aunque a Elena, en privado, no le gustaba el nombre formal. Para ella, era simplemente la aplicación de la intuición mecánica a un proceso mecánico. Pero los resultados eran innegables. Los alumnos que llevaban meses esforzándose empezaron a lograr una precisión constante a las pocas semanas de adoptar su método.
El éxito de los métodos de entrenamiento de Elena atrajo la atención de los altos mandos militares. La general Patricia Vance, comandante responsable del entrenamiento de operaciones especiales, había observado personalmente varias sesiones de Elena y quedó impresionada no solo por los resultados, sino también por su capacidad para diagnosticar y corregir problemas que habían desconcertado a instructores experimentados. Señorita Rodríguez, le había dicho la general Vance durante una de sus reuniones, ha logrado algo que décadas de investigación y millones de dólares en desarrollo de equipos no pudieron conseguir. Encontraste la manera de formar tiradores excepcionales de forma consistente en una fracción del tiempo que requieren nuestros métodos tradicionales. Elena aceptó los elogios con su humildad característica, pero en privado comprendía que su éxito se basaba en una base que iba mucho más allá de la técnica de tiro. Les enseñaba a confiar en sí mismos para encontrar el equilibrio entre el conocimiento técnico y la habilidad natural, tal como su abuelo había intentado explicarles años atrás. La demostración más contundente del impacto de Elena se produjo durante un ejercicio de entrenamiento internacional en el que las fuerzas estadounidenses trabajaban junto a los ejércitos aliados. Un instructor de francotiradores británico, escéptico ante los informes sobre los nuevos métodos de entrenamiento estadounidenses, retó a Elena a una competición de tiro que pondría a prueba no solo la precisión, sino también el rendimiento bajo presión. El reto se estructuró como un ejercicio práctico, no como una competición formal. Ambos tiradores dispararían a múltiples objetivos a diferentes distancias, cronometrados y evaluados en velocidad y precisión. El instructor británico, el capitán David Morrison, era un veterano de los conflictos en Oriente Medio y había entrenado a francotiradores durante más de 15 años. Morrison afrontó el ejercicio con la confianza de alguien que había demostrado su valía en combate real. Su técnica era impecable, sus movimientos eran económicos y precisos. Atacó cada blanco metódicamente, logrando impactos certeros y manteniendo el ritmo constante propio de los tiradores militares profesionales. El enfoque de Elena era completamente distinto. Mientras Morrison se movía con una eficiencia propia de la práctica, Elena parecía fluir de una posición de tiro a otra, con transiciones casi sin esfuerzo. Sus disparos eran más rápidos que los de Morrison, pero sin que la precisión se viera afectada. Al concluir el ejercicio, ambos tiradores obtuvieron la máxima puntuación en precisión. Sin embargo, Elena completó el recorrido en el 68% del tiempo que le tomó a Morrison, demostrando no solo precisión, sino una velocidad de ejecución inalcanzable con los métodos de entrenamiento tradicionales. Morrison, para su crédito, se acercó a Elena después del ejercicio con genuina curiosidad, en lugar de con orgullo herido. ¿Cómo logras esas transiciones tan rápidas sin perder precisión?, le preguntó. Elena reflexionó un instante antes de responder. Creo que es porque no intento controlarlo todo. Cuando confías en que el rifle y tu cuerpo cumplan su función, puedes concentrarte en los blancos en lugar de gestionar el proceso. Esta conversación llevó a Morrison a pasar 2 semanas observándola. Los métodos de entrenamiento de Elena la convirtieron, con el tiempo, en una de las primeras instructoras internacionales en adoptar sus enfoques. La noticia del método Rodríguez comenzó a difundirse más allá de los círculos militares estadounidenses, atrayendo el interés de las fuerzas aliadas de todo el mundo. Pero quizás la validación más significativa del trabajo de Elena provino de una fuente inesperada. Miguel Rodríguez, su abuelo, la visitó en el centro de entrenamiento 8 meses después de que ella empuñara por primera vez un rifle militar. A sus 83 años, se movía lentamente, pero con la misma serena dignidad que Elena recordaba de su infancia. Así que aquí es donde enseñas a cazar a los jóvenes, dijo, observando el sofisticado campo de tiro con ojos que habían presenciado décadas de cambios. Elena rió, dándose cuenta de que, a pesar de toda la tecnología avanzada y la estructura formal, su trabajo era en realidad una forma de instrucción de caza. Les enseño a encontrar la quietud interior, respondió, usando palabras que evocaban conversaciones de años atrás. Miguel asintió con aprobación.
Tu abuela siempre decía que encontrarías la manera de usar lo que te enseñé, aunque no fuera en las montañas. Mientras Elena caminaba con su abuelo por las instalaciones de entrenamiento, señalando el equipo avanzado y explicándole su método, con sus métodos, se dio cuenta de que su trayectoria, desde mecánica en un pequeño pueblo hasta instructora militar, consistía en combinar dos tipos de precisión. El conocimiento mecánico que había adquirido trabajando con motores le había dado la capacidad de comprender sistemas complejos. Si bien las lecciones de su abuelo sobre paciencia e intuición le habían enseñado a trabajar con esos sistemas en lugar de luchar contra ellos, los jóvenes soldados que Elena entrenaba llevarían sus métodos a conflictos alrededor del mundo, potencialmente salvando vidas gracias a la precisión y la rapidez que les había inculcado. Pero para Elena, la medida más importante de su éxito era más simple y personal. Había encontrado la manera de honrar tanto la sabiduría práctica de las lecciones de caza de su abuelo como las exigencias técnicas de la guerra moderna, creando algo nuevo que trascendía cualquiera de las dos tradiciones por separado. De pie en la línea de fuego donde había comenzado su extraordinaria trayectoria, Elena Rodríguez se había convertido en la prueba viviente de que una habilidad excepcional podía surgir de los lugares más inesperados, requiriendo solo el valor de decir, déjenme intentarlo una vez, y la sabiduría para confiar en lo que vendría después.